En un restaurante de lujo, una mujer acostumbrada a ser invisible enfrentó la mayor humillación de su vida frente a un salón repleto. Lo que nadie sabía era que guardaba un talento silencioso, enterrado durante décadas, capaz de darle un giro completo a aquella noche. Cuando el insulto cruzó el aire, algo dentro de ella finalmente despertó, y su respuesta cambió el rumbo de la historia. Lo que comenzó como otro turno de trabajo terminó convirtiéndose en un acto de valentía que inspiró a miles de personas. Antes de escuchar este poderoso relato sobre dignidad y levantarse de nuevo, no te olvides de suscribirte al canal para más historias emocionantes. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Mariana abrió los ojos todavía pesados de sueño y sintió que el cuerpo le protestaba incluso antes de salir de la cama. 52 años, 30 de ellos despertando a esa misma hora, cogiendo el mismo autobús abarrotado, sirviendo mesas en restaurantes donde nunca sería cliente. El espejo del baño reflejó el rostro cansado, las canas que insistía en teñirse cada 2 meses, las arrugas alrededor de los ojos que contaban historias que nadie preguntaba. Suspiró, se lavó la cara con agua fría y comenzó un día más. El pequeño apartamento en el barrio de Vallecas de Madrid estaba en silencio. Lucas, el hijo mayor, trabajaba como conductor de VTC y llegaba tarde por la noche. Julia, la menor, había conseguido una plaza en una universidad pública y dividía su tiempo entre las clases y unas prácticas que pagaban poco, pero alimentaban sueños. Mariana miró la foto enmarcada en la estantería del salón, un recuerdo de cuando los dos eran pequeños, sonriendo con uniformes escolares que ella lavaba y planchaba con esmero todos los días. ¿Cuántas veces había faltado comida en su plato para que a ellos les sobrara? ¿Cuántas noches había cosido ropa rota, ayudado con los deberes, fingido que no estaba exhausta? Pero había valido la pena. Los dos crecieron, estudiaron, nunca se metieron en líos. Eran su mayor orgullo. Se vistió con el uniforme blanco y negro, se ató el pelo en un moño bajo y cogió el bolso gastado. Antes de salir, dejó una nota en la nevera para Julia, recordándole que tenía un tupper listo. Pequeños gestos de amor que cabían en una rutina apretada. La calle todavía estaba oscura cuando cerró la puerta. El frío de la madrugada madrileña le cortaba la piel, pero Mariana estaba acostumbrada. Caminó hasta la parada del autobús, saludó a otros trabajadores que también se despertaban antes que el sol, y subió al vehículo que la llevaría hasta el barrio de Salamanca, donde se encontraba el restaurante, en el que trabajaba desde hacía 15 años. El jardín era una de las direcciones más cotizadas de la ciudad, decoración sofisticada, platos que costaban el sueldo mensual de Mariana, una clientela que llegaba en coches de alta gama y hablaba de viajes internacionales como quien comenta el tiempo. Ella conocía cada detalle de aquel lugar, sabía dónde estaban los mejores vinos en la bodega, qué mesa tenía vistas al jardín interior, cómo doblar las servilletas en forma de cisne. Durante años había sido solo una pieza más del engranaje, invisible a los ojos de quienes pagaban caro para ser servidos. Nadie le preguntaba su nombre, nadie la miraba a los ojos, era simplemente la camarera, la que traía el plato y desaparecía. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Mariana tenía otros planes. A los 19 años, estudiaba filología en la Universidad Complutense de Madrid. Amaba los idiomas, pasaba horas en la biblioteca estudiando gramática inglesa, veía películas sin subtítulos para entrenar el oído, soñaba con ser traductora o profesora. En el tercer semestre empezó a aprender mandarín. Era una lengua difícil, llena de tonos y caracteres que parecían dibujos, pero se enamoró de su complejidad. Sentía que cada palabra abría una ventana a un universo diferente. Los profesores elogiaban su dedicación. Algunos compañeros decían que tenía un talento raro para los idiomas, esa capacidad de absorber sonidos y estructuras con facilidad. Todo cambió cuando conoció a Andrés. Él era mayor, trabajaba como vendedor, tenía una sonrisa fácil y promesas a flor de piel. Mariana se enamoró, le creyó cuando dijo que cuidaría de ella, que construirían una vida juntos.
Se quedó embarazada de Lucas a los 20 años. Dejó la universidad temporalmente, planeando volver en cuanto naciera el bebé. Pero Andrés empezó a desaparecer, las promesas se convirtieron en excusas, y cuando Julia nació 2 años después, él ya tenía otra familia en otra ciudad. Mariana se quedó sola con 2 niños pequeños, sin título, sin ayuda, sin tiempo para sueños. Necesitaba dinero rápido. Consiguió su primer empleo como dependienta en una cafetería, luego en un restaurante más pequeño, hasta llegar a El Jardín. Los años pasaron demasiado deprisa. Lucas y Julia crecieron. Mariana envejeció. Las clases de mandarín quedaron guardadas en la memoria, junto con los libros que no tuvo el valor de vender, apilados en una caja en el armario. A veces, sola en casa, cogía uno de ellos, pasaba los dedos por los caracteres en las páginas amarillentas y sentía una opresión en el pecho. ¿Quién podría haber sido si la vida hubiera sido diferente? Aquel viernes, el restaurante estaba especialmente concurrido. Era noche de reservas completas, clientes importantes, mesas ocupadas desde el inicio del turno. Mariana circulaba entre las mesas con la bandeja en equilibrio, tomando nota de los pedidos, sirviendo vinos, retirando platos vacíos. Le dolían los pies dentro de los zapatos negros que usaba desde hacía años. La espalda se quejaba cada vez que se agachaba para recoger algo del suelo. Pero ella seguía sonriendo, educada, eficiente, invisible. Fue entonces cuando Ricardo, el gerente, se acercó con una expresión tensa. Era un hombre de unos 40 años, siempre preocupado por complacer a los clientes más ricos, siempre nervioso cuando alguien importante reservaba mesa. Hoy, la tensión estaba estampada en su rostro. Mariana, necesito que atiendas la mesa. 15. Es un cliente muy especial y confío en tu profesionalidad. Ella miró hacia la mesa al fondo del salón, cerca de los ventanales con vistas al jardín iluminado. Era la mejor mesa del restaurante, reservada solo para ocasiones especiales. Un hombre estaba sentado allí, rodeado por 3 asistentes que parecían atentos a cada uno de sus movimientos. Vestía un traje impecable, tenía el pelo canoso bien cortado y una postura que transmitía poder. Mariana reconoció su rostro de las revistas de negocios que a veces veía en los kioscos. Eduardo Villanueva, dueño de una cadena de hoteles de lujo repartidos por España y América Latina. Un multimillonario conocido tanto por su fortuna como por su arrogancia. Ella asintió, se alisó el delantal y caminó hacia la mesa. El salón estaba lleno, pero había algo en el aire, una tensión sutil, como si todos supieran que aquel hombre no era un cliente cualquiera. Mariana se detuvo junto a la mesa y esperó un momento prudencial antes de hablar. «Buenas noches, señor. Mi nombre es Mariana y voy a atenderle hoy. ¿Puedo ofrecerle algo para empezar?» Eduardo Villanueva ni siquiera levantó la vista del móvil. Siguió escribiendo, indiferente a su presencia. Los asistentes intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Mariana esperó manteniendo la sonrisa profesional, la bandeja vacía apoyada contra la cadera. Pasaron largos segundos. Nada. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero algo en aquella situación la incomodó. No era solo falta de atención, era desprecio. «Señor, cuando esté listo, puedo tomarle nota». Fue entonces cuando Eduardo Villanueva hizo un gesto con la mano, un chasquido de dedos como quien llama a un perro. El sonido resonó en el silencio y algunas cabezas se giraron en su dirección. Mariana sintió que la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la calma. Respiró hondo y aguardó. Entonces, sin previo aviso, él empezó a hablar. No en español, sino en mandarín. Las palabras salieron rápidas, duras, cargadas de irritación. No la miraba, seguía con los ojos en la pantalla del móvil, pero la voz subía, llenando el espacio a su alrededor. Los asistentes parecían incómodos, pero ninguno intervino. Los clientes de las mesas cercanas dejaron de comer, atentos a lo que sucedía. Mariana se quedó paralizada, no por el idioma, sino por el contenido. Entendía cada palabra. La estaba llamando estúpida. Decía que era lenta, incompetente,
que gente como ella no debería trabajar en un lugar sofisticado. Decía que la gente pobre siempre estorbaba, que no tenía educación, que debería agradecer tener un empleo así. Las palabras cortaban como cuchillas. Eduardo Villanueva creía que nadie le entendía, que podía humillarla libremente, protegido por la barrera del idioma. Nadie en el salón comprendía el mandarín, pero todos percibían la humillación. El tono de voz, el desprecio en la mirada que finalmente levantó para encararla, la forma en que gesticulaba irritado. Mariana sintió que todo el salón era testigo de su vergüenza. Algunas personas bajaron la vista, avergonzadas. Otras parecían escandalizadas, pero nadie dijo nada. Era como si su dinero comprara también el silencio de los presentes. Durante 30 años, Mariana había tragado ofensas. Había bajado la cabeza, se había mordido la lengua, había sonreído cuando querían verla sonreír. Lo hizo para mantener el empleo, para pagar las facturas, para alimentar a sus hijos. ¿Cuántas veces la habían tratado como si no fuera una persona? ¿Cuántas veces había oído comentarios maliciosos, chistes sobre su profesión, miradas de pena o de desdén? Siempre lo tragó, siempre siguió adelante, porque lo necesitaba, porque no tenía elección. Pero en aquel momento, algo dentro de ella se rompió. No fue rabia, fue algo más profundo, más antiguo. Fue el recuerdo de la chica que amaba los idiomas, que soñaba con otros horizontes, que creía que las palabras tenían poder. Fue la certeza de que, si no hablaba en ese instante, nunca más tendría el valor de levantarse. Mariana dio un paso al frente, apoyó la carta sobre la mesa justo delante de Eduardo Villanueva, forzándolo a apartar la vista del móvil. Entonces, lo miró directamente a los ojos y empezó a hablar. En mandarín, fluido, perfecto, con la pronunciación impecable que todavía guardaba en la memoria después de tantos años. He oído cada palabra que el Señor ha dicho, cada insulto, lo he entendido todo. La mesa quedó en silencio absoluto. Eduardo Villanueva parpadeó, confuso, intentando procesar lo que acababa de oír. Los asistentes se miraron entre sí, boquiabiertos. Todo el salón parecía haberse detenido en el tiempo. Mariana continuó, con la voz firme, tranquila, cada sílaba cargada de dignidad. Usted cree que el dinero compra el respeto, pero se equivoca. La fortuna no convierte a nadie en una persona mejor. Usted puede tener hoteles, coches, asistentes corriendo detrás de cada uno de sus caprichos, pero no tiene lo que yo tengo. Hizo una pausa, respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras. Llevo 30 años trabajando. Me he despertado antes del amanecer durante décadas para mantener a mi familia. He criado a 2 hijos sola, sin ayuda de nadie. Nunca he robado, nunca he mentido, nunca he pisado a nadie para prosperar en la vida. Nunca he tratado a otra persona como usted me ha tratado ahora. Puede que no tenga dinero, pero tengo algo que usted nunca podrá comprar, por muy rico que sea. Eduardo Villanueva estaba pálido, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta. Intentó decir algo, pero no pudo. Mariana continuó implacable, liberando años de silencio. Tengo respeto por mí misma. Tengo la certeza de que soy digna, independientemente del uniforme que vista o de la profesión que haya elegido. No necesito humillar a nadie para sentirme importante. No necesito gritar en otro idioma creyendo que nadie me va a entender. Y no necesito la aprobación de hombres como usted para saber lo que valgo. El silencio en el salón era absoluto. Ni un ruido de cubiertos, ni un susurro. Todos los ojos estaban fijos en aquella escena. Mariana terminó, todavía en mandarín, con la voz suave pero firme. Si el Señor quiere hacer su pedido, puede llamarme. Por mi nombre, Mariana. No estoy aquí para que me traten como a un animal. Estoy aquí porque trabajo con dignidad. Dio un paso atrás, esperando. Eduardo Villanueva continuó paralizado, con el rostro rojo, incapaz de esbozar ninguna reacción. Fue entonces cuando ocurrió. Una mujer en una mesa cercana se levantó lentamente. Era una señora elegante,
de pelo blanco y mirada emocionada. Empezó a aplaudir. Despacio al principio, pero con fuerza creciente. En segundos, otra persona se unió, luego otra, y otra más. El salón entero se levantó en una oleada de aplausos. Algunos clientes tenían lágrimas en los ojos. Otros aplaudían con vigor, como si estuvieran celebrando algo más grande que aquel momento. Era un aplauso para Mariana, pero también para todos los que alguna vez fueron invisibles, humillados, tratados como inferiores. Era un grito colectivo de que nadie merecía ser menospreciado. Eduardo Villanueva miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que no estaba protegido por el dinero. Los asistentes se apartaron de él avergonzados. Algunas personas en las mesas cercanas lo miraban con abierta reprobación. Intentó levantarse, tropezó con su propia silla y salió del restaurante a toda prisa, dejando la mesa vacía y el salón todavía aplaudiendo. Mariana se quedó allí, de pie, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Las piernas le temblaban. El corazón le latía desbocado. Ricardo, el gerente, se acercó pero no dijo nada. Solo le puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo silencioso. Los aplausos continuaban. Compañeros de trabajo vinieron a abrazarla. Clientes que nunca se habían fijado en ella, ahora la miraban con respeto, con admiración. Entonces todo se derrumbó. Mariana sintió que el pecho se le oprimía. Los ojos le ardían. Murmuró una disculpa y corrió a la cocina cruzando la puerta de servicio, pasando por los fogones y las encimeras hasta llegar al pasillo del fondo. Allí, lejos de las miradas, se apoyó en la pared fría y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de vergüenza, eran de alivio, de liberación, de algo que había estado atrapado durante años y que finalmente encontraba una salida. Lloró hasta no tener más fuerzas. Se lavó la cara en el lavabo del baño, se miró en el espejo y vio a alguien diferente. La misma mujer cansada de Minnemetzentu, siempre, pero con algo nuevo en los ojos. Una chispa, una certeza. Había hablado, se había defendido, se había negado a bajar la cabeza. Salió por la puerta de atrás. Cogió el autobús de vuelta a casa todavía temblando, sin saber que alguien lo había grabado todo. No sabía que el vídeo ya se estaba compartiendo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginaría. En aquel momento, solo quería llegar a casa, abrazar a sus hijos y dormir, exhausta por el peso del día y por el coraje que había encontrado en el fondo de su alma. Mariana llegó a casa pasadas las 11 de la noche. El apartamento estaba a oscuras, pero una luz tenue venía del cuarto de Julia. La hija todavía estaba despierta, estudiando para algún examen, como siempre. Lucas debía de estar trabajando, conduciendo por las calles de Madrid en busca de la siguiente carrera. Se quitó los zapatos en la puerta, sintió el alivio inmediato en sus pies doloridos y caminó hasta el cuarto. Julia levantó la vista del cuaderno y sonrió. «Hola, mamá, ¿qué tal el día?» Mariana dudó. ¿Cómo explicar lo que había pasado? ¿Cómo poner en palabras aquel torbellino de emociones? Decidió que podía esperar hasta el día siguiente, cuando lo hubiera procesado mejor. «Ha sido diferente, hija, pero estoy bien. Deberías dormir, ya es tarde». Julia asintió, pero antes de que Mariana saliera, la llamó. «Mamá, te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Todo lo que has hecho por mí y por Lucas, nunca lo vamos a olvidar». Mariana sintió que los ojos le ardían de nuevo. Abrazó a su hija con fuerza, le besó la coronilla y murmuró que ella también la quería. Después fue a su propio cuarto, se cambió de ropa y se tumbó en la cama estrecha mirando al techo. El sueño no venía. La escena en el restaurante se repetía en su cabeza, cada palabra dicha, cada segundo de aquel pesado silencio antes de los aplausos. ¿Había hecho lo correcto? Podía perder el trabajo por eso. Ricardo no había dicho nada, pero quizás mañana sería diferente. Eduardo Villanueva era poderoso. Podía hacer que la despidieran con una llamada. Y entonces, ¿cómo pagaría las facturas? Pero incluso con el miedo rondando sus pensamientos, había algo más fuerte. Un sentimiento de paz que no había experimentado en años,
Se había defendido, había mirado a los ojos a alguien que creía poder humillarla impunemente y le había demostrado que no era invisible. Era Mariana. Tenía nombre, historia, dignidad. Finalmente, el cansancio la venció y se durmió. El despertador sonó a las 4:30, como siempre. Mariana se despertó con el cuerpo todavía pesado, pero algo era diferente. El viejo móvil que guardaba en la mesilla de noche vibraba sin parar. Frunció el ceño, cogió el aparato y vio decenas de notificaciones. Mensajes en WhatsApp de números que no conocía. Notificaciones de redes sociales que casi nunca usaba. Llamadas perdidas. El corazón se le aceleró. Abrió WhatsApp y vio mensajes de compañeros del restaurante, de gente de la iglesia a la que iba los domingos, incluso de conocidos con los que no hablaba desde hacía años. Todos decían lo mismo. Estás en Internet. Tu vídeo se ha hecho viral. Todo el mundo está hablando de ti. Confusa, Mariana hizo clic en uno de los enlaces que le habían mandado. Era un vídeo corto, grabado con un móvil, un poco movido. Reconoció el salón de El Jardín, la mesa 15, a ella misma de uniforme. La grabación empezaba en el momento en que Eduardo Villanueva hablaba en mandarín, gesticulando irritado. Luego la cámara se centraba en ella, de pie, escuchando. Y después, cuando empezaba a responder, también en mandarín, con aquella calma inquebrantable. El vídeo tenía subtítulos en español. Alguien había traducido las frases. Leyó sus propias palabras en la pantalla sintiendo un escalofrío. El vídeo terminaba con el salón aplaudiendo de pie. La última imagen era ella, con lágrimas en los ojos, siendo abrazada por sus compañeros. Mariana miró el número de visualizaciones. 3 millones. 3 millones de personas habían visto aquello. No podía ser verdad. Volvió a los mensajes. Había cientos. Gente, diciendo que se habían emocionado, que habían llorado, que se habían identificado con ella. Una mujer escribió que trabajaba como limpiadora y que en ese vídeo se había visto a sí misma. Un hombre comentó que era repartidor en moto y que nadie nunca había defendido a gente como ellos de esa forma. Los mensajes venían de toda España, de personas que pasaban los días sirviendo, limpiando, cargando, siempre invisibles, siempre silenciadas. El móvil sonó. Era Ricardo, el gerente. Mariana, ¿has visto lo que está pasando? Lo he visto ahora. No sabía que alguien lo había grabado. Lo siento mucho. ¿John, que lo sientes? Mariana, no tienes ni idea de lo que has hecho. La prensa está llamando aquí desde primera hora. Todo el mundo quiere hablar contigo. Hay reporteros queriendo entrevistar al equipo, clientes llamando para reservar solo para conocerte. Esto es increíble. Ella no sabía qué decir. Ricardo continuó. Mira, sé que debes de estar asustada. Yo también estoy intentando entender todo esto. Pero quiero que sepas una cosa. Yo debería haber intervenido ayer. Villanueva siempre ha sido un arrogante, pero lo dejé pasar porque gasta mucho aquí. Tú hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer, y estoy avergonzado por ello. Hubo una pausa. Mariana oyó la voz de Ricardo más suave. Tómate el día libre. Descansa. Mañana hablamos con calma sobre cómo vamos a gestionar esto. Pero no te preocupes por el trabajo. No te van a despedir. Al contrario, todo el mundo aquí está de tu lado. Mariana colgó todavía aturdida. Lucas llegó a casa en ese momento, cansado de la noche de trabajo. Cuando vio a su madre en el salón, con el móvil en la mano y expresión perdida, se preocupó. Mamá, ¿qué ha pasado? Ella se lo contó. Cada detalle, lo que Eduardo Villanueva había dicho, cómo había respondido, los aplausos, el vídeo. Lucas escuchó todo en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando ella terminó, la abrazó con fuerza. Eres increíble, mamá. Siempre lo has sido, pero ahora el mundo entero lo va a saber. Julia se despertó con la conversación y se unió a ellos. Vieron el vídeo juntos, los tres apretados en el viejo sofá del salón. Cuando terminó, Julia estaba llorando. Todo el mundo tiene que ver esto, mamá. Todo el mundo tiene que saber que ya no aceptamos que nos traten como si no fuéramos nada. Las horas siguientes fueron un torbellino. El vídeo seguía creciendo.
5 millones de visualizaciones, 10 millones, 20 millones. Los periódicos digitales publicaban artículos con titulares como «Camarera responde en mandarín y humilla a multimillonario arrogante», y trabajadora se convierte en símbolo de resistencia tras vídeo viral. Los programas de televisión querían entrevistarla. Las redes sociales explotaban con debates sobre el respeto, la dignidad del trabajo, la desigualdad. Al mismo tiempo, Eduardo Villanueva empezaba a afrontar las consecuencias. Empresas anunciaban la ruptura de contratos. Socios de negocios publicaban notas de repulsa. Empleados de sus hoteles concedían entrevistas anónimas contando historias de humillaciones similares. Su imagen, antes la de un empresario respetado, estaba siendo destruida en tiempo real. Mariana no quería fama. No quería salir en la televisión. Pero algo más grande estaba sucediendo. Los mensajes que recibía no eran solo de apoyo. Eran de personas que habían vivido situaciones parecidas y nunca habían tenido voz. Eran de trabajadores que se sintieron, por primera vez, representados. Y se dio cuenta de que aquello ya no era solo sobre ella. Era sobre todos los que un día fueron tratados como invisibles. Aceptó dar una entrevista para un programa de noticias. No en un plató, sino en casa, donde se sentía segura. El reportero llegó con un equipo pequeño, respetuoso, cuidadoso con las preguntas. Mariana contó su historia. La universidad interrumpida, los años de trabajo duro, la decisión de responder. Habló de sus hijos, de cómo los había criado sola, de la importancia de mantener la dignidad, incluso cuando todo te empuja hacia abajo. La entrevista se emitió esa noche. Millones más la vieron. Mariana se convirtió sin quererlo en un rostro, un símbolo, alguien que había hecho lo que tantos soñaban con hacer pero nunca tuvieron el valor. Cuando volvió al trabajo en el jardín 2 días después, todo había cambiado. Los compañeros la recibieron con aplausos. Ricardo la saludó con un respeto genuino, diferente de la cordialidad profesional de antes. Los clientes que comían ese día la reconocieron. Algunos le pidieron hacerse fotos con ella. Otros simplemente le dieron las gracias, diciendo que ella había inspirado cambios en cómo trataban a las personas que les servían. Una pareja de ancianos, clientes antiguos del restaurante, llamó a Mariana a su mesa después de terminar la comida. La señora le tomó la mano con delicadeza. «Querida, llevo viniendo aquí años y nunca supe tu nombre. Nunca te pregunté cómo estabas. Simplemente pedía la comida y seguía con mi vida. Discúlpame por eso, y gracias por hacerme ver lo equivocada que estaba». Mariana sintió un nudo en la garganta. No era rabia lo que sentía, era esperanza. Quizás las cosas realmente podían cambiar, pero no todo era positivo. Algunos clientes más antiguos, acostumbrados a ser servidos en silencio, se quejaron de la nueva atención que Mariana recibía. Un empresario conocido dejó de frecuentar el restaurante, diciendo que no le gustaban los empleados que creaban problemas. Ricardo tuvo que lidiar con esas situaciones, y lo hizo con firmeza. Dejó claro que todos los empleados serían tratados con respeto o no serían bienvenidos. Eduardo Villanueva, por su parte, asistía al colapso de su reputación desde el bufete de abogados que lo representaba. La crisis de imagen no tenía precedentes. Consejeros de empresas exigían su dimisión. Las redes sociales pedían boicot a sus hoteles. Incluso miembros de su propia familia empezaban a distanciarse públicamente. Intentó una nota de disculpa oficial, publicada en los periódicos y en las redes sociales. Decía que se había comportado de forma inadecuada, que estaba avergonzado, que pedía perdón. Pero las palabras sonaban vacías, escritas por abogados, sin sinceridad. El público no lo aceptó. Su caída continuaba. Mariana leía sobre todo esto con sentimientos contradictorios. No sentía placer al ver su sufrimiento. No quería venganza, pero tampoco conseguía sentir pena. Él había elegido humillarla. Había creído que el dinero lo protegía de cualquier consecuencia. Ahora estaba descubriendo que hay cosas que el dinero no puede comprar y no puede borrar. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Los periodistas seguían buscando a Mariana.
Pero ella empezó a rechazar la mayoría de las entrevistas. No quería que aquello se convirtiera en un circo. Solo quería vivir su vida, hacer su trabajo, cuidar de sus hijos. Pero la vida no volvería a la normalidad. No después de todo. Un día, mientras organizaba las mesas antes del turno, Ricardo se acercó con una expresión seria. «Mariana, necesito hablar contigo». Sintió una opresión en el pecho. Por fin iba a ocurrir. La iban a despedir. Quizás la presión de los clientes más ricos había ganado. «He recibido una llamada esta mañana de la Universidad Complutense de Madrid. Quieren invitarte a dar una charla». Ella parpadeó confusa. «¿Una charla? ¿Sobre qué?» «Sobre el respeto en el entorno laboral, sobre tu historia. Han dicho que sería en un evento grande, abierto al público. No tienes que aceptar, por supuesto, pero pensé que debías saberlo». Mariana se quedó en silencio, procesando. La Complutense, la misma universidad donde había estudiado 32 años atrás, donde había soñado con un futuro diferente, donde lo había dejado todo para cuidar de sus hijos. ¿Quieren que yo hable? ¿Delante de gente? Quieren que cuentes tu historia, a tu manera. Respiró hondo. Una parte de ella quería negarse. Le daba vergüenza hablar en público, exponer su vida de esa forma. Pero otra parte, la misma que le había respondido a Eduardo Villanueva en mandarín, le susurraba que era importante, que su historia podía ayudar a otras personas, que quizás era el momento de dejar de esconderse. «Acepto». Ricardo sonrió. Sabía que aceptarías. La noticia de la charla se extendió rápidamente. El evento se programó para dentro de 3 semanas, en un gran auditorio de la universidad. La organización esperaba unos cientos de personas. El día del evento, más de 1000 asistieron. Estudiantes, trabajadores, profesores, gente de todas las edades y profesiones, queriendo escuchar a la mujer que se había convertido en un símbolo de resistencia. Mariana llegó al auditorio temblando. Llevaba su propio uniforme del restaurante, una decisión suya. No quería fingir ser otra persona. Julia y Lucas estaban entre el público, en primera fila, dándole apoyo silencioso. Cuando se encendieron las luces del escenario y ella caminó hasta el centro, el aplauso fue ensordecedor. Se quedó allí, de pie ante el micrófono, mirando aquel mar de rostros. Pensó en echarse atrás, pero entonces vio a una mujer en el público, mayor que ella, con uniforme de limpieza, llorando, y supo que tenía que hablar. Empezó despacio, contando sobre su juventud, sobre sus sueños de ser traductora, sobre la universidad que tuvo que dejar. Contó sobre los años sirviendo mesas, sobre las humillaciones diarias, pequeñas y grandes. Habló de sus hijos, de la lucha por criarlos con dignidad, y entonces contó sobre aquel viernes en el restaurante, sobre las palabras que oyó, sobre la decisión de responder. «No soy especial, no soy una heroína, soy solo una mujer que trabaja como millones de otras, pero ese día decidí que no sería más invisible. Decidí que mi voz tenía valor. Y si estáis aquí escuchando esto, sabed que vuestra voz también lo tiene». Cuando terminó, el auditorio estalló. La gente lloraba abiertamente. Otros se levantaron aplaudiendo. Mariana fue abrazada por decenas de personas tras bajar del escenario, cada una contando su propia historia de superación, de lucha, de resistencia. Fue allí, en ese momento, cuando se dio cuenta. Su vida había cambiado para siempre. No volvería a ser solo la camarera invisible, no porque fuera famosa, sino porque había encontrado algo que creía perdido. Había encontrado su voz y había descubierto que nunca estuvo sola. La charla en la universidad cambió algo en Mariana. No fue solo el reconocimiento o los aplausos, fue la sensación de haber dicho su verdad, de haber visto en los ojos de otras personas el reflejo de sus propias luchas. En los días siguientes, continuó recibiendo mensajes de quienes habían estado allí, agradeciéndole, diciendo que sus palabras les habían llegado al alma. Pero Mariana no quería que aquello se convirtiera en una rutina. No quería convertirse en una figura pública permanente, dando entrevistas y charlas todo el tiempo.
Solo quería seguir con su vida, con la dignidad que había conquistado. El restaurante El Jardín seguía abarrotado. Ahora, además de los clientes habituales, había personas que iban específicamente para conocerla. Algunos solo querían verla trabajar, como si fuera una atracción turística. Otros insistían en ser atendidos por ella, en conversar, en decirle que les había inspirado. Mariana agradecía el cariño, pero también empezaba a sentir el peso de la atención constante. A veces, solo quería servir una mesa en paz, sin ser fotografiada o elogiada. Fue una tarde de jueves, durante un breve descanso entre el almuerzo y la cena, cuando todo empezó a cambiar de nuevo. Mariana estaba sentada en la zona de descanso de los empleados, tomando un café recalentado y descansando los pies, cuando Ricardo apareció con una expresión extraña, algo entre la curiosidad y la sorpresa. «Mariana, hay un hombre ahí fuera que quiere hablar contigo. Dice que estudiaron juntos en la universidad». Ella frunció el ceño. ¿La universidad? Había pasado tanto tiempo. No mantenía contacto con nadie de aquella época. La vida había llevado a cada uno por su lado, y ella había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para cultivar viejas amistades. Se secó las manos en el delantal y fue a la recepción. El hombre estaba de espaldas, mirando el jardín interior a través de los ventanales. Cuando se giró, Mariana sintió una sacudida de reconocimiento. Rafael Méndez. Habían estudiado filología juntos, se sentaban cerca en las clases de lingüística, estudiaban en la misma mesa de la biblioteca. Él siempre fue dedicado, inteligente, tan apasionado por los idiomas como ella. Pasaron horas hablando de gramática comparada, de los matices de la traducción, de los sueños de trabajar con lenguas. Rafael había cambiado, claro. El pelo, antes largo y despeinado, ahora estaba corto y canoso. Llevaba gafas de montura moderna y ropa informal pero elegante, pero la sonrisa era la misma, cálida y genuina. «¿Mariana? Vaya, ¿cuántos años?» Ella se acercó, todavía procesando la sorpresa. Se abrazaron, ese abrazo un poco torpe de quienes no se ven desde hace décadas, pero comparten recuerdos importantes. «Rafael, no me lo puedo creer. ¿Qué haces aquí?» Él sonrió, un poco cohibido. «Vi tu vídeo, como todo el mundo, y me quedé impresionado. No solo por el coraje, sino por el mandarín. Hablabas perfectamente. Me acordé de nuestras clases, de la facilidad que tenías con los idiomas. Quise venir a verte, a saber cómo estabas». Se sentaron en una mesa apartada, donde podían hablar con más privacidad. Mariana le contó su historia, sin ocultar nada. El embarazo, la decisión de dejar la universidad, los años difíciles criando a sus hijos sola, el trabajo en el restaurante. Rafael escuchaba en silencio, con una expresión de respeto y tristeza. «Siempre pensé que te convertirías en traductora. Tenías más talento que la mayoría de nuestros compañeros. Era frustrante ver a profesores mediocres mientras tú, que realmente entendías los idiomas, estabas ahí sentada al fondo de la clase haciendo que pareciera fácil». Mariana esbozó una sonrisa triste. La vida tenía otros planes. «No, la vida te puso obstáculos y tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero ese talento no desapareció. Lo vi en el vídeo. 30 años sin practicar y todavía hablas mandarín como si hubieras estudiado ayer». Rafael se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de entusiasmo. «¿Sabes a qué me dedico hoy? Soy traductor. Trabajo con mandarín, principalmente. Traduzco libros, documentos técnicos, subtítulos. Es exactamente lo que soñábamos hacer en la universidad. Y te lo digo, Mariana, todavía puedes hacerlo». Ella negó con la cabeza, incrédula. «Rafael, tengo 52 años. No he estudiado esto en décadas. Ya no soy aquella chica. ¿Crees que la edad importa? ¿Crees que el talento desaparece porque pasan los años?» «Mariana, la traducción no es solo conocimiento técnico. Es sensibilidad, es una comprensión profunda de dos culturas. Es la capacidad de encontrar la palabra exacta, esa que transmite no solo el significado, sino la emoción. Y tú
Siempre has tenido eso. Lo vi en el vídeo. No fue solo la traducción literal, fue la dignidad, la fuerza que pusiste en las palabras. Eso no se enseña, eso es un don. Mariana sintió que algo se removía en su interior. Un anhelo antiguo, olvidado, empujado al fondo del cajón, junto con los libros de mandarín que nunca tuvo el valor de vender. ¿Pero cómo? Trabajo todo el día, tengo facturas que pagar, no puedo simplemente dejarlo todo para volver a estudiar. No tienes que dejarlo. Empieza poco a poco. Conozco una editorial que trabaja con literatura china. Siempre necesitan traductores. Puedo hablar con ellos, conseguirte una prueba. Nada grande, solo unas pocas páginas de un libro. Si sale bien, puedes coger trabajos freelance, hacerlos en tu tiempo libre y, quién sabe, con el tiempo, construir una nueva carrera. Ella se quedó en silencio, dividida. Era tentador, era aterrador. Era un sueño que había enterrado hacía tanto tiempo que le dolía pensar en desenterrarlo. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si fracaso? Rafael le tomó la mano con cuidado. Entonces sigues con tu vida como hasta ahora. No pierdes nada por intentarlo. Pero, ¿y si lo consigues? ¿Y si descubres que aquella chica que amaba los idiomas nunca se fue de verdad? Mariana volvió a casa esa noche con la cabeza a 1000 por hora. Todavía no les contó nada a sus hijos. Necesitaba procesarlo, decidir si realmente quería arriesgarse. Rafael había dicho que llamaría en unos días con noticias de la editorial. El plazo era corto, pero le daba tiempo a pensar. Esa madrugada no pudo dormir. Se levantó de la cama a las 2 de la mañana y fue al armario del cuarto. En el fondo, debajo de mantas viejas y cajas de fotografías, estaba la caja que no abría desde hacía años. La sacó con cuidado y se sentó en el suelo del salón, sola en el silencio de la madrugada madrileña. Abrió la tapa. Allí estaban los libros, gramáticas de mandarín, diccionarios, cuadernos con sus propias anotaciones, garabatos de caracteres chinos practicados cientos de veces. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, sintiendo el peso del tiempo. Cogió uno de los cuadernos y empezó a hojearlo. Reconoció su propia letra, joven y decidida, llena de esperanza. Había frases enteras en mandarín, traducciones de poemas, ejercicios de pronunciación. Una lágrima cayó en la página, luego otra. Mariana lloró allí, sola en el suelo, sosteniendo aquellos libros que habían sido testigos de un sueño interrumpido. Pero no eran lágrimas solo de tristeza, eran de algo más complejo, luto por el tiempo perdido, pero también esperanza por el tiempo que aún le quedaba. A las 6 de la mañana todavía estaba sentada en el suelo, leyendo. Julia se despertó y la encontró, así rodeada de libros, con los ojos rojos pero una pequeña sonrisa en el rostro. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Mariana miró a su hija y decidió contárselo. Todo. El reencuentro con Rafael, la propuesta, el miedo, el deseo. Julia lo escuchó todo y luego se sentó a su lado en el suelo. «Tienes que intentarlo. Por el amor de Dios, mamá, tienes que intentarlo. Te has pasado la vida cuidándonos, trabajando para darnos oportunidades. Ahora es tu turno». «Pero, ¿y si fracaso?» «¿Y si no fracasas, mamá?», le respondiste a un multimillonario en mandarín delante de un salón entero. Diste una charla en la Complutense para 1000 personas. ¿Crees que traducir un libro es más difícil que eso? Mariana se rió, todavía con lágrimas en los ojos. Abrazó a su hija y supo que no podía echarse atrás. Tenía que intentarlo. Rafael llamó 3 días después. Lo había conseguido. La editorial Punto y Coma, especializada en literatura asiática, aceptaba hacerle una prueba. Le mandaron por correo electrónico 10 páginas de un libro infantil chino. Tendría una semana para traducirlo y enviarlo de vuelta. Si lo aprobaban, le darían el trabajo completo con su correspondiente pago. No era mucho, pero era un comienzo. Mariana pidió un día libre en el restaurante. Ricardo, que se había convertido en un verdadero aliado después de todo, aceptó sin dudarlo. Pasó la semana en casa, inclinada sobre aquellas 10 páginas. Al principio fue difícil. Había olvidado muchos caracteres. Necesitaba consultar el diccionario a cada frase. Pero poco a poco
la memoria volvía. La estructura de la lengua, la lógica de los tonos, la forma en que las palabras encajaban, era como montar en bicicleta. El cuerpo recordaba incluso cuando la mente creía haberlo olvidado. Trabajó durante el día mientras Lucas y Julia estaban fuera. Por la noche, leía en voz alta sus traducciones, probando si sonaban naturales en español. Julia ayudaba, dando su opinión sobre qué frases quedaban más bonitas, más fluidas. Lucas traía café y ánimo, diciendo que estaba seguro de que saldría bien. Al quinto día estaba casi lista. Lo revisó todo 3 veces más, con miedo de dejar pasar algún error. En la mañana del sexto día, antes del plazo final, apretó el botón de enviar. El archivo viajó por el aire, llevando no solo una traducción, sino 30 años de sueños aplazados. La espera fue una tortura. La editorial había dicho que respondería en un plazo de 1 semana. Mariana volvió a trabajar en el restaurante, pero estaba distraída. Se equivocaba con los pedidos, olvidaba cosas. Solo pensaba en aquel correo electrónico que podría llegar o no. 10 días después, llegó la respuesta. Mariana estaba organizando las mesas cuando el móvil vibró en su bolsillo. Corrió al vestuario y abrió el correo con las manos temblorosas. Estimada Mariana, agradecemos la traducción enviada. Tras un cuidadoso análisis, nos complace informarle de que su trabajo ha sido aprobado. La traducción demuestra no solo un dominio técnico del idioma, sino una rara sensibilidad literaria. Nos gustaría contratarla para traducir el libro completo. Adjuntamos el contrato y las tarifas. Lo leyó 3 veces, sin poder creerlo. Entonces empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Corrió a buscar a Ricardo y le enseñó el correo. Él la abrazó, genuinamente feliz por ella. Mariana llamó a Rafael inmediatamente. Él respondió riendo, diciendo que ya lo sabía, que la editorial le había llamado para pedir referencias y elogiar su trabajo. Te lo dije, sabía que lo conseguirías. Esa noche en casa reunió a Lucas y Julia en el salón y se lo contó. Sus hijos la abrazaron con fuerza. Julia lloraba de alegría. Lucas dijo que siempre había sabido que su madre era capaz de todo. Mariana pasó las semanas siguientes equilibrando 2 mundos. Durante el día, trabajaba en el restaurante. Por la noche y los fines de semana, traducía. El libro infantil chino contaba la historia de una niña que soñaba con volar. Era simple, pero hermoso. Mariana se veía en esa niña. También había soñado con volar, y la vida le había cortado las alas. Pero quizás estaba aprendiendo a volar de nuevo, de una forma diferente. El trabajo era agotador. Muchas noches dormía solo 4 horas. El cuerpo protestaba, la edad pesaba, pero había algo que la mantenía firme. Con cada página traducida, sentía que recuperaba un trozo de sí misma. Con cada frase que quedaba perfecta en español, sentía que la chica de 19 años, aquella que amaba los idiomas y soñaba a lo grande, no había muerto. Solo había estado esperando el momento adecuado para volver. 2 meses después, entregó la traducción completa. La editorial respondió en 3 días. Estaban impresionados. Querían que tradujera otro libro, un poco más complejo, dirigido a jóvenes adultos. El pago sería mejor. Y había posibilidad de más trabajos en el futuro. Mariana se dio cuenta de que había llegado a un punto de decisión. No podía seguir trabajando a tiempo completo en el restaurante y traduciendo en su tiempo libre. Era demasiado agotador, insostenible a largo plazo. Tenía que elegir, y por primera vez en décadas tenía elección. Habló con Ricardo, le explicó la situación con honestidad. Él lo entendió, pero le hizo una contrapropuesta. ¿Qué tal media jornada? Podría trabajar solo en los almuerzos, de martes a viernes. Eso le daría tiempo para las traducciones y aún mantendría un ingreso fijo del restaurante mientras construía su nueva carrera. Mariana aceptó. Era perfecto. Podía pagar las facturas, tener seguridad y aún dedicar tiempo a los libros. Los meses siguientes fueron de transformación gradual. Tradujo el 2.º libro, luego un 3.º. La editorial empezó a recomendarla a otras editoriales. Su nombre, que se había hecho viral por responder a un multimillonario,
Ahora circulaba en círculos literarios como una traductora competente de mandarín, algo raro en el mercado español. Las mañanas cambiaron. Ya no se despertaba a las 4:30, podía dormir hasta las 7, tomar café con calma, pasar tiempo con sus hijos. Trabajaba en el restaurante de 11 a media tarde, volvía a casa y traducía hasta la noche. Los fines de semana estaban dedicados a los libros más complejos, pero también al descanso, algo que no conocía desde hacía años. Julia entró en el tercer año de la universidad. Lucas consiguió cambiar el trabajo de conductor de BTC por un empleo fijo en una empresa de logística. La vida de la familia estaba cambiando, mejorando, no por suerte o magia, sino por el trabajo duro y el coraje de Mariana de no renunciar a sí misma. Un año después de la escena en el restaurante, estaba traduciendo su 8º libro cuando sonó el móvil. Era un número desconocido. Respondió con cautela. «Dígame». La voz al otro lado era masculina, vacilante. «Mariana, soy Eduardo Villanueva». Se quedó paralizada. El multimillonario, el hombre que la había humillado, que lo había desencadenado todo. No había hablado con él desde aquella noche. Sabía que había afrontado consecuencias, pero no lo seguía de cerca. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. «¿Qué quieres?». Hubo una larga pausa. «Yo necesito pedirte disculpas, de verdad. No esa nota oficial que escribieron mis abogados, de verdad, de persona a persona». Mariana no dijo nada esperando. «Lo que pasó ese día me obligó a mirarme a mí mismo, y no me gustó lo que vi. Perdí contratos, perdí amigos, casi pierdo a mi familia. Pero más que eso, me di cuenta de que había perdido hacía mucho tiempo algo fundamental: humanidad. Pasé tanto tiempo creyendo que el dinero me convertía en alguien superior que olvidé que solo soy un ser humano como cualquier otro. Y tú, con esas palabras, me lo mostraste de la peor manera posible. Pero era la única forma en que lo iba a entender». Respiró hondo. «No te llamo para pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Te llamo para darte las gracias. Me diste una oportunidad para cambiar, y lo estoy intentando. Estoy en terapia. He hablado con empleados de mis hoteles. He cambiado políticas de la empresa. Estoy intentando ser una persona mejor. Y quería que lo supieras». Mariana se quedó en silencio durante largos segundos. Una parte de ella todavía sentía rabia, pero otra parte, la mayor, solo sentía cansancio. No quería cargar con ese peso. No quería que Eduardo Villanueva ocupara espacio en su cabeza. «Acepto tus disculpas, pero no para liberarte de la culpa, para liberarme a mí del resentimiento. Lo que hiciste estuvo mal, pero no voy a dejar que eso defina el resto de mi vida. Ya he perdido demasiado tiempo con esto». «Gracias, Mariana, de verdad». Colgó y se quedó mirando el móvil. Julia, que había oído la conversación desde la puerta del cuarto, se acercó. «¿Cómo estás?». Mariana pensó antes de responder. En paz, y era verdad. No necesitaba la venganza, no necesitaba ver a Eduardo Villanueva sufrir. Tenía algo mucho más valioso. Había recuperado su voz, había recuperado sus sueños, se había recuperado a sí misma. Los primeros meses como traductora freelance no fueron tan románticos como Mariana había imaginado. Había días en que se despertaba a las 5 de la mañana para trabajar en el restaurante. Volvía a casa a las 3 de la tarde y todavía tenía que traducir hasta la medianoche para cumplir plazos ajustados. El cuerpo protestaba. La edad pesaba. 52 años ya no eran 20, y el cansancio se acumulaba de formas que antes no ocurrían. Había noches en que se dormía con el ordenador abierto en el regazo, despertándose sobresaltada 2 horas después, con el cuello dolorido y una página a medio hacer. Julia y Lucas se daban cuenta. Intentaban ayudar como podían. Julia cocinaba los fines de semana y dejaba tuppers listos para toda la semana. Lucas insistía en pagar algunas facturas de la casa, aunque Mariana protestara diciendo que era su obligación. Pero la verdad era que estaba al límite, intentando equilibrar 2 mundos, 2 trabajos, 2 sueños que parecían incompatibles. Fue un martes,
durante un turno particularmente ajetreado en el jardín, cuando todo casi se desmorona. Mariana estaba atendiendo 3 mesas a la vez, el salón estaba abarrotado y la cocina iba con retraso. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad con un traje caro, estaba impaciente. No era grosero como lo había sido Eduardo Villanueva, pero estaba claramente irritado. ¿Cuánto más va a tardar? Lo pedí hace 20 minutos. Mariana intentó mantener la calma. Señor, la cocina va un poco retrasada hoy. Voy a comprobar el estado de su pedido. Pero cuando se giró para ir a la cocina, tropezó con su propia pierna cansada y casi se cae. Logró mantener el equilibrio en el último segundo, pero la bandeja que llevaba se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estruendo. Platos rotos, comida esparcida, un silencio repentino en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mariana se quedó paralizada, mirando el desastre a sus pies. No se trataba solo de los platos rotos, era todo. El cansancio acumulado, la presión, la sensación de estar siendo arrastrada en direcciones opuestas. Por un momento, sintió ganas de llorar allí mismo, en medio del salón, delante de todo el mundo. Ricardo apareció rápidamente, ayudó a limpiar, le dijo que se tomara unos minutos para recomponerse. Mariana fue al vestuario y se sentó en una silla, vieja temblando. Se miró las manos. Estaban ásperas, marcadas por años de trabajo duro. Había logrado cumplir el sueño de traducir, pero ¿a qué precio? Se estaba matando intentando hacer las dos cosas a la vez. El móvil vibró. Era un mensaje de la editorial Punto y Coma. Necesitaban la traducción que había prometido para el viernes. Faltaban 3 días. Todavía quedaban 15 páginas. ¿Cómo lo iba a conseguir? Trabajaba mañana y pasado en el restaurante. Tendría que traducir durante toda la noche, sacrificando aún más el sueño. Mariana cerró los ojos y, por primera vez en meses, se permitió pensar en lo impensable. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si tenía que elegir? ¿Y si traducir era solo un sueño bonito que no cabía en su realidad? Volvió al salón con la cara lavada y la sonrisa profesional de vuelta. Terminó el turno sin más incidentes, pero con el corazón apesadumbrado. En el autobús de vuelta a casa, miró por la ventana y vio la ciudad pasar. Madrid, tan grande, tan llena de gente luchando, todos intentando sobrevivir y, quién sabe, vivir. En casa, encontró a Lucas esperándola con una expresión seria. «Mamá, tenemos que hablar». El corazón se le encogió. ¿Habría pasado algo? Lucas rara vez tenía ese tono grave. Se sentaron en el salón. Lucas respiró hondo antes de hablar. «Sé que te estás matando. Lo vemos. Crees que lo escondes, pero nos damos cuenta. Casi no duermes. Estás siempre cansada. Vives corriendo de un lado para otro. Mamá, ya no eres la misma persona que eras hace 6 meses». Mariana intentó protestar, pero Lucas continuó. «Y lo entiendo. Te has pasado la vida entera cuidándonos, trabajando sin parar para darnos oportunidades. Pero ahora es diferente. Julia y yo somos adultos. Tenemos trabajo. Podemos ayudar. No tienes que hacerlo todo sola. Hijo, no puedo simplemente dejar de trabajar en el restaurante. Las facturas no se pagan solas. La traducción todavía no paga lo suficiente». Lucas se inclinó hacia adelante, decidido. «Entonces déjanos ayudar de verdad. Julia y yo hemos hablado. Podemos dividir los gastos de la casa, el alquiler, la luz, el agua, la comida. Lo dividimos todo entre 3. Así puedes reducir más las horas en el restaurante y centrarte en las traducciones. Es una inversión, mamá. Dentro de unos meses estarás ganando bien como traductora y ya no necesitarás nuestra ayuda». «No, no voy a aceptar que paguéis mis facturas. Soy la madre, es mi responsabilidad cuidar de vosotros. Mamá, ya no tenemos 5 años. Somos adultos. ¿Y sabes lo que aprendí de ti? Que la familia se ayuda. Nos has ayudado toda la vida. Ahora es nuestro turno». Mariana sintió que los ojos le ardían. Julia, que acababa de llegar y había oído parte de la conversación desde la puerta, se unió a ellos. «Tiene razón, mamá. Nos enseñaste a ser independientes, a trabajar duro, a tener dignidad.
Pero también nos enseñaste que la familia se basa en el apoyo mutuo. Déjanos hacer esto por ti, por favor. Esa noche, los tres se sentaron e hicieron cuentas, dividieron los gastos, organizaron un presupuesto, planificaron los próximos meses. Por primera vez en décadas, Mariana no estaba sola cargando con el peso financiero de la casa. Era extraño, era incómodo, pero también era liberador. A la semana siguiente, habló con Ricardo, le explicó la situación, le pidió reducir aún más las horas, quizás solo 2 días a la semana. Ricardo, que se había convertido en un verdadero aliado, aceptó sin dudarlo. Mariana, te mereces esta oportunidad, ve a perseguir tu sueño, y cuando te conviertas en una traductora famosa, no te olvides de nosotros. Ella se rió emocionada y lo abrazó. Con más tiempo la calidad de las traducciones mejoró, podía dedicarse más a cada página, investigar referencias culturales con calma, elegir las palabras con cuidado. La editorial se dio cuenta. Los elogios aumentaron, aparecieron nuevos proyectos, y con ellos, mejores pagos. Pero no todo eran flores. Había días en que la inseguridad golpeaba fuerte. Mariana se despertaba en mitad de la noche, con el corazón desbocado, pensando que había cometido errores en las traducciones, que iban a descubrir que no era lo suficientemente buena, que todo el castillo se iba a desmoronar. Eran los mismos miedos que la habían acompañado siempre, la sensación de ser un fraude, de no merecer lo que estaba consiguiendo. Fue Rafael quien la ayudó en esos momentos. Él había pasado por los mismos miedos cuando empezó. Decía que era el síndrome del impostor, común entre los traductores, especialmente aquellos que no tenían un título formal. Hablaban por teléfono a altas horas de la noche, cuando Mariana estaba al borde de un ataque de pánico, y él la calmaba con palabras firmes y verdaderas. Tu trabajo habla por ti. Los editores no son tontos, saben reconocer la calidad. Si te dan proyectos cada vez más grandes es porque confían. Confía en ti misma también. Pero había otro desafío, más sutil y doloroso. La distancia que empezaba a crecer entre Mariana y algunas de sus amigas de toda la vida. Mujeres que habían trabajado con ella durante años en el restaurante y en otros lugares. Al principio, habían celebrado sus logros, pero con el tiempo empezaron a aparecer algunos comentarios. Mira la famosa traductora. Ahora solo trabaja 2 días, ¿no? Qué bien se vive. O también, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Te has vuelto muy ocupada para nosotras ahora. Ya ni vienes a las comidas de los domingos. Eran comentarios pequeños, pero cortaban. Mariana lo entendía. Era envidia mezclada con despecho. Ella había conseguido algo que muchas de ellas también soñaban. Había salido de la rutina masacrante que todas compartían, y eso, en cierto modo, era una traición silenciosa al pacto no dicho de sufrimiento colectivo. Intentó mantener las amistades, las invitaba a tomar café, las llamaba para saber cómo estaban. Pero la dinámica había cambiado. Ya no era la Mariana que se despertaba con ellas a las 4:30 de la mañana. Ya no era la que entendía el cansancio de servir mesas 12 horas al día. Se había convertido en otra cosa, y eso creaba una distancia que ninguna buena voluntad podía disminuir por completo. Una de esas amigas, Concepción, con quien había trabajado durante casi 10 años, finalmente estalló una tarde en que se encontraron por casualidad en el supermercado. Sabes, Mariana, es fácil para ti ahora. Te has convertido en una celebridad, has conseguido un trabajo mejor, una vida más cómoda. Pero ¿y nosotras? Nosotras seguimos despertándonos antes del amanecer, sirviendo a gente que no nos mira a la cara, volviendo a casa con los pies sangrando. ¿Has olvidado cómo es? Mariana se quedó en shock. Concepción, nunca lo he olvidado. Lo viví durante 30 años. Pero ya no lo vives, y eso lo cambia todo. Nos miras ahora como quien mira desde arriba. Aunque no te des cuenta, lo haces. No lo hago. Nunca lo haría. Sois mis amigas. Lo éramos. Pero tú has cambiado. Y está bien, Mariana. Es bueno que lo hayas conseguido. Pero no finjas que todavía somos iguales, porque ya no lo somos. Concepción se alejó dejando
a Mariana sola en el pasillo del supermercado, sosteniendo una cesta de la compra y una opresión en el pecho. Aquello dolió más que cualquier humillación que hubiera sufrido de clientes ricos, porque venía de alguien a quien consideraba una hermana de lucha. En casa se lo contó a Julia, que la escuchó con atención. «Mamá, el cambio siempre tiene un precio. No puedes crecer y esperar que todo siga igual. Algunas personas se alegrarán por ti, otras se sentirán abandonadas. No es tu culpa, es solo la vida. Pero no quiero que piensen que me he olvidado de dónde vengo. Entonces no lo olvides. Sigue tratando a todo el mundo con respeto sin importar su profesión. Sigue siendo quien eres. Pero no te culpes por haber crecido. Te lo mereces». Los meses siguientes trajeron más cambios. Mariana recibió una invitación para participar en un congreso de traductores en Sevilla. Era la primera vez que viajaba en avión desde un viaje en autobús que había hecho a Paraná cuando tenía 20 años. La perspectiva era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Lucas y Julia insistieron en que fuera. Le compraron una maleta nueva, eligieron ropa adecuada, la ayudaron a preparar la presentación que tendría que hacer sobre la traducción de literatura infantil. La noche antes del viaje, los tres cenaron juntos y Mariana miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y gratitud. «Sabéis, cuando erais pequeños, soñaba con poder daros viajes, oportunidades que yo nunca tuve. Nunca imaginé que seríais vosotros quienes me daríais esas oportunidades». Lucas sonrió. «Solo te estamos devolviendo una fracción de lo que nos diste». El congreso fue revelador. Mariana conoció a otros traductores, algunos con trayectorias tradicionales, títulos de universidades de renombre, másteres en el extranjero. Otros, como ella, habían llegado por caminos tortuosos. Había una mujer que había empezado a traducir a los 60 años, después de jubilarse. Un hombre que había aprendido japonés solo, con libros, y ahora traducía mangas. Historias de perseverancia, de pasión por los idiomas, de personas que encontraron su camino a pesar de los obstáculos. La noche del segundo día, durante una cena informal, un traductor famoso, responsable de traer varios clásicos franceses al español, se sentó a su lado. «Tú eres la Mariana del vídeo, ¿verdad?». Ella lo confirmó un poco cohibida. No le gustaba ser reconocida solo por eso. «Leí tu traducción del libro de Docentosin, La niña que quería volar. Es un trabajo hermoso, sensible. Tienes algo que muchos traductores académicos no tienen. Vida. Tus traducciones respiran experiencia real». Se quedó sin palabras. Ser elogiada por alguien de ese calibre era surrealista. «Pero déjame darte un consejo. No tengas miedo de ocupar tu espacio. Mucha gente intentará menospreciarte, decir que no tienes las credenciales adecuadas, que has llegado de forma no convencional. Ignóralos. Tu trabajo habla por ti, y habla muy alto». Esas palabras resonaron en la cabeza de Mariana durante todo el viaje de vuelta. No tengas miedo de ocupar tu espacio. Se había pasado la vida entera intentando ser invisible, no molestar, no llamar la atención, y ahora estaba aprendiendo que había poder en ser vista, en ocupar el lugar que merecía. De vuelta en Madrid, encontró una sorpresa. La editorial Punto y Coma había presentado su traducción del libro infantil a un premio literario. No era garantía de victoria, pero el simple hecho de estar entre los finalistas ya era increíble. La ceremonia sería en 2 meses. Mariana apenas podía creerlo. Un año atrás estaba sirviendo mesas y pensando que su vida ya estaba completamente definida. Ahora estaba compitiendo por un premio literario. ¿Cómo podían cambiar las cosas tan rápido? En las semanas previas a la ceremonia, la ansiedad creció. ¿Y si ganaba? ¿Y si no ganaba? Ambas posibilidades eran aterradoras de diferentes maneras. Rafael intentaba calmarla, diciendo que, independientemente del resultado, ya era una victoria estar allí. La noche de la premiación llegó. Mariana llevaba un vestido sencillo pero elegante que Julia había ayudado a elegir. Lucas la llevó en coche hasta el teatro donde sería el evento. El lugar estaba lleno de escritores, traductores, editores, periodistas, gente importante del mundo literario, y ella estaba allí,
en medio de ellos, como si perteneciera a ese lugar. Cuando anunciaron la categoría de mejor traducción de literatura infantil, el corazón de Mariana casi se le sale por la boca. Leyeron los 3 finalistas. Su nombre fue llamado. Aplausos. Luego leyeron fragmentos de cada traducción. Cuando leyeron el suyo, Mariana oyó sus propias palabras siendo pronunciadas en voz alta y sonaron hermosas. Sonaban correctas. El ganador es Mariana Silva, por la traducción de La niña que soñaba con volar. Por un segundo no lo procesó. Fue solo cuando Rafael, sentado a su lado, le dio un codazo y empezó a aplaudir con entusiasmo que lo entendió. Había ganado. Realmente había ganado. Subió al escenario con las piernas temblorosas. Recibió el trofeo, un objeto de cristal pesado y hermoso. Tenía que dar un discurso, pero no había preparado nada. Miró al público, a toda esa gente, y decidió hablar desde el corazón. Dejé la carrera de filología hace 32 años para criar a mis hijos sola. Pasé 3 décadas sirviendo mesas, invisible a los ojos de quienes atendía. Hace un año respondí a una humillación en mandarín y mi vida cambió. Pero no cambió por la fama o el vídeo, cambió porque decidí que nunca era tarde para ser quien siempre quise ser. Este premio no es solo mío, es de todas las personas que trabajan en silencio, que tienen sueños guardados, que creen que han perdido el tiempo para realizarlos. No lo han perdido. Nunca es tarde. Los aplausos fueron largos y emocionados. Después de la ceremonia, decenas de personas vinieron a felicitarla. Editores le ofrecieron nuevos proyectos. Periodistas le pidieron entrevistas. Pero el momento más especial fue cuando una joven de no más de 25 años se acercó con los ojos brillantes. Trabajo como dependienta en una tienda. Estudio filología por la noche, pero siempre pensé que no llegaría a nada, que era un sueño de pobres. Verte aquí ganando este premio me ha hecho creer que es posible. Gracias. Mariana abrazó a la chica y le susurró. Es posible. Sigue intentándolo. Vale la pena. En el coche de vuelta a casa, con el trofeo en el regazo, Mariana finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Eran lágrimas de alivio, de realización, de gratitud. Había sido un año de transformación intensa, de desafíos que casi la rompieron, de elecciones difíciles y momentos de duda. Pero había valido la pena. Cada segundo había valido la pena. Lucas miró por el retrovisor y sonrió. Estamos orgullosos de ti, mamá. Siempre lo hemos estado, pero hoy especialmente. Mariana sostuvo el trofeo con fuerza, sintiendo su peso, el peso de todo lo que representaba. No era solo un premio. Era la prueba de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Era la prueba de que la dignidad se conquista no bajando la cabeza. Era la prueba de que ella, Mariana Silva, ex camarera, madre soltera, mujer de 53 años, tenía voz. Y esa voz importaba. Había pasado un año desde la noche del Licentindes premio literario. El trofeo de cristal estaba en la estantería del salón, junto a las fotos de Lucas y Julia, un recordatorio silencioso de cuánto puede cambiar la vida cuando se tiene el coraje de no rendirse. Mariana estaba sentada a la mesa de la cocina, una mañana de sábado, con una taza de café humeante al lado y un libro abierto frente a ella. No era un libro cualquiera. Era el 14º que traducía, una novela adulta compleja sobre la familia y las pérdidas, llena de matices que exigían no solo conocimiento del idioma, sino una profunda comprensión de las emociones humanas. Trabajaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, saboreando el proceso como quien saborea un buen vino. El apartamento era diferente. Pequeños cambios que, juntos, contaban una historia de transformación. Un sofá nuevo en el salón, comprado sin necesidad de pagarlo en 12 plazos. La nevera llena, no solo con lo esencial, sino con pequeños lujos que antes eran impensables. Cortinas nuevas en las ventanas, una estantería con libros, muchos libros en español, inglés y mandarín. También había una foto enmarcada en la pared, tomada el día de la charla en la Complutense, con ella en el escenario
y el auditorio abarrotado al fondo. Julia había insistido en enmarcarla. Decía que era importante recordar de dónde habían venido. Lucas estaba en el salón, viendo la televisión con su novia, una chica simpática que trabajaba como enfermera. Julia había salido temprano para estudiar en la biblioteca de la facultad. Ya estaba en el último año de la carrera de psicología y planeaba hacer un máster. Los dos habían crecido, se habían convertido en adultos responsables, pero seguían viviendo con su madre. No por necesidad, sino por elección. La casa era pequeña, pero era suya. Era donde querían estar. Mariana terminó la página que estaba traduciendo y guardó el archivo. Se levantó para servirse más café cuando sonó el móvil. Era Rafael. Se habían hecho amigos íntimos en los últimos años. Hablaban casi todas las semanas, intercambiaban consejos sobre traducción. Se reían de chistes sobre errores que solo los traductores entenderían. «Buenos días, Mariana. ¿Interrumpo tu trabajo?» «Siempre. Pero dime». «Tengo una novedad. Una editorial grande, Alfaguara, va a lanzar una colección de clásicos de la literatura china. Novelas densas, importantes, que nunca se han traducido bien al español. Están formando un equipo de traductores y me preguntaron si conocía a alguien de confianza. Di tu nombre». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. «Rafael, son clásicos. Eso es otro nivel. No sé si estoy preparada. Has traducido 14 libros en 3 años. Ganaste un premio literario importante. Has recibido elogios de editores, de lectores, de críticos literarios. Tu trabajo con esa novela sobre la revolución cultural fue elogiado incluso en China. Si tú no estás preparada, nadie lo está». Se quedó en silencio, procesándolo. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Clásicos de la literatura, libros que moldearon generaciones y querían que ella, Mariana, ex camarera que había dejado la universidad a los 20 años, formara parte de ese proyecto. «¿Cuándo quieren una respuesta?» «La semana que viene. Pero, Mariana, te conozco. Sé que tienes miedo, pero recuerda lo que siempre me dices. El miedo es solo un sentimiento. No es un límite». Ella se rió. «Estás usando mis propias palabras en mi contra. Funciona, ¿no?» Después de colgar, Mariana se quedó mirando el móvil. Recordó a la chica de 19 años que soñaba con traducir grandes obras. Nunca imaginó que a los 54 todavía tendría la oportunidad de cumplir ese sueño. La vida tenía otros planes, caminos tortuosos, desvíos dolorosos, pero al final, de una forma extraña e inesperada, había llegado a donde siempre quiso estar. Aceptó el proyecto. Pasó los meses siguientes trabajando en el primer libro de la colección, una novela del siglo XIX sobre una familia durante la dinastía Qing. Era difícil, denso, lleno de referencias culturales que necesitaba investigar, pero también era gratificante de una forma que no podía explicar. Cada página traducida era un logro. Cada frase que quedaba perfecta era una victoria pequeña pero significativa. Había dejado por completo el trabajo en el jardín. Fue una despedida emotiva. Ricardo organizó una comida de despedida con todo el equipo. Clientes antiguos quisieron ir a despedirse, algunos con lágrimas en los ojos. No era solo la marcha de una empleada, era el fin de una era. Mariana había pasado 15 años en ese lugar, pero los últimos 3 años habían transformado no solo su vida, sino la propia cultura del restaurante. Ricardo pronunció un discurso breve pero profundo. «Mariana nos ha enseñado algo que yo, como gerente, debería haber sabido desde siempre, que cada persona que trabaja aquí tiene un nombre, una historia, una dignidad. Ella ha cambiado este lugar para mejor, y la vamos a echar mucho de menos». Todo el equipo la abrazó. Algunos compañeros, los que habían estado con ella aquella noche 3 años atrás, lloraban abiertamente. Mariana también lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Aquel lugar había sido su casa durante mucho tiempo, pero ahora era el momento de seguir adelante por completo. Una tarde, mientras trabajaba en la traducción, recibió un mensaje inesperado. Era de Concepción, la antigua amiga que se había alejado de ella.
El mensaje era corto, pero cargado de significado. Mari, perdóname por lo que te dije aquel día en el Syntax supermercado. Estaba enfadada, pero mi enfado no era contigo, era con mi propia situación. Verte triunfar me hizo darme cuenta de que yo también puedo. He empezado a estudiar de nuevo. Voy a terminar la secundaria. Quería que lo supieras. Mariana lo leyó 3 veces con los ojos empañados. Respondió inmediatamente, diciendo que estaba orgullosa, que nunca había dejado de considerarla su amiga, que la apoyaba. Algunas amistades se pierden en el camino, pero las verdaderas siempre encuentran la forma de reconectar. Julia se graduó en psicología en una ceremonia emocionante. Mariana estaba en primera fila, llorando de orgullo, viendo a su hija subir al escenario con toga y birrete para recibir el diploma. Lucas estaba a su lado, también emocionado, sujetando la mano de su madre. Después de la ceremonia, los 3 cenaron en un restaurante, no tan sofisticado como el jardín, pero acogedor y agradable. Julia brindó por su madre. Nada de esto sería posible sin ti. Cada sacrificio que hiciste, todas las veces que trabajaste enferma, que fingiste no estar cansada, lo sabemos, y nunca lo olvidaremos. Mariana tomó las manos de sus 2 hijos sobre la mesa. Vosotros sois mi mayor logro, no los diplomas, no, los libros traducidos. Vosotros, personas buenas, trabajadoras, dignas, por eso he vivido, y ha valido la pena cada segundo. Lucas se secó las lágrimas y se rió. Para, mamá, vas a hacer que llore en medio del restaurante. Se rieron juntos, esa risa que viene después de las lágrimas, ligera y liberadora. La colección de clásicos chinos se lanzó con gran repercusión. Mariana había traducido 3 de los 10 libros. Hubo un evento de lanzamiento en una gran librería de Madrid. Rafael estaba allí, otros traductores también, editores, periodistas, lectores. Cuando le pidieron a Mariana que hablara, subió al micrófono, con el corazón acelerado pero sin el pánico de antes. Tenía 52 años cuando mi vida cambió. Creía que todo estaba ya definido, que los sueños tenían fecha de caducidad y la mía había vencido hacía décadas, pero aprendí que nunca es tarde para encontrar tu voz, para luchar por tu dignidad, para empezar de nuevo. Estos libros no son solo traducciones, son la prueba de que la vida puede sorprender, de que no tenemos que aceptar el papel que nos han dado si ese papel nos menosprecia. Podemos reescribir nuestra propia historia. Yo he reescrito la mía. Los aplausos resonaron en la librería. Después, decenas de personas hicieron cola para hablar con ella, pedirle autógrafos en los libros, contarle sus propias historias de superación. Una señora de pelo blanco, con un uniforme de limpieza bajo el abrigo, tomó las manos de Mariana con fuerza. Vi su vídeo hace 3 años. En aquella época, mi jefe me trataba mal todos los días. Yo lo aguantaba porque necesitaba el trabajo. Pero después de verla a usted, empecé a imponerme. Despacio, con respeto, pero con firmeza. ¿Y sabe qué pasó? Dejó de hacerlo. Se dio cuenta de que ya no lo aceptaba, y ahora me trata como a una persona, como siempre merecí que me trataran. Gracias por darme el valor. Mariana la abrazó, sintiendo el peso de aquella gratitud. El valor siempre estuvo en ti. Yo solo encendí una luz, pero fuiste tú quien caminó. La fama del vídeo había disminuido con el tiempo, como todas las cosas virales, pero el impacto permaneció. Mariana recibía mensajes hasta el día de hoy, de personas que lo habían visto en aquel momento y que volvían para agradecer, para contar cómo aquello había cambiado sus vidas. No se trataba de ella, nunca se trató de ella, se trataba de lo que representaba. La persona común, trabajadora, invisible, que un día dijo basta y se negó a ser menospreciada. Una tarde tranquila, Mariana estaba en casa traduciendo cuando se detuvo y miró por la ventana. La vista era sencilla, edificios vecinos, un tendedero con ropa, el cielo gris de Madrid. Pero había belleza allí, belleza en la sencillez, en la vida que había construido, en las elecciones que había hecho. Pensó en la chica de 19 años,
Llena de sueños y planes, pensó en la mujer de 52, exhausta e invisible, sirviendo mesas y tragando humillaciones. Y pensó en quién era ahora, a los 55, una traductora respetada, una madre orgullosa, una mujer que había encontrado su voz. El viaje no había sido lineal. Había estado lleno de desvíos, caídas, momentos de querer rendirse, pero al final cada paso, incluso los dolorosos, la habían traído hasta aquí. Y aquí estaba bien. Aquí era digno. Aquí era suyo. Julia entró en el cuarto, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, ¿cenamos fuera hoy?» «Pago yo. He cobrado mi primer sueldo como psicóloga». Mariana sonrió, esa sonrisa que venía del fondo del alma. «Vamos, pero hoy pago yo. Quiero celebrar a mi hija psicóloga». Salieron juntas del brazo, por la calle del barrio que conocían de memoria. Pasaron por la panadería donde Mariana compraba el pan todos los días, por el pequeño supermercado donde hacía la compra, por la plaza donde Lucas había aprendido a montar en bicicleta. Eran lugares sencillos, comunes, pero llenos de recuerdos, llenos de vida. En el restaurante, mientras esperaban el pedido, Julia tomó la mano de su madre. «Eres mi heroína, ¿sabes? No por el vídeo o los libros, sino por todo, por haberte despertado temprano durante 30 años, por no haberte rendido cuando habría sido más fácil, por habernos mostrado lo que es la dignidad de verdad». Mariana apretó la mano de su hija, con los ojos brillantes. «No soy una heroína, soy solo una mujer que hizo lo que tenía que hacer, y que aprendió, tarde pero lo aprendió, que merezco respeto, de todo el mundo, pero sobre todo de mí misma». Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. La vida siguió, como siempre sigue, con altibajos, alegrías y desafíos. Mariana continuó traduciendo, construyendo una carrera sólida, trabajando en proyectos cada vez más importantes. Continuó siendo madre, amiga, una mujer que tenía voz y no tenía miedo de usarla. Eduardo Villanueva nunca más apareció en persona, pero Mariana leía ocasionalmente sobre él. Había vendido parte de sus hoteles e invertido en proyectos sociales, principalmente dirigidos a trabajadores del sector servicios. Quizás estaba realmente intentando cambiar, o quizás era solo relaciones públicas. Mariana no lo sabía y no le importaba. La historia de él ya no era la suya. Había sido un capítulo, doloroso pero necesario, que la había impulsado hacia adelante. Pero el libro de su vida era mucho más grande que eso. Una noche, ya con el pelo completamente canoso que ahora llevaba con orgullo sin teñir, Mariana estaba en el balcón del apartamento. Julia se había mudado a vivir con su novia. Lucas se había casado y vivía a unas pocas manzanas de allí. El apartamento estaba más vacío, más silencioso, pero no solitario. Era paz. Sostenía una taza de té y miraba las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había vivido, las dificultades, las humillaciones, los momentos en que quiso rendirse, pero también las victorias, los abrazos, los libros traducidos, los hijos criados, la voz encontrada. No se había hecho rica, no era famosa, no había conquistado el mundo, pero había conquistado algo mucho más valioso. Se había conquistado a sí misma. Había aprendido que el valor no viene de una cuenta bancaria o un cargo importante. Viene de saber quién eres y no permitir que nadie te haga olvidarlo. Recordó las palabras que le había dicho a Eduardo Villanueva aquella noche, 4 años atrás. «Tengo respeto por mí misma». En ese momento estaba descubriendo lo que eso significaba. Ahora lo sabía. Significaba despertarse cada día y elegir no bajar la cabeza. Significaba trabajar con dignidad, sin importar la profesión. Significaba enseñar a sus hijos, no con palabras sino con el ejemplo, lo que era la verdadera fuerza. El móvil sonó. Era Rafael. «Mariana, hay un proyecto nuevo, una antología de poesía contemporánea china. Va a dar trabajo, pero he pensado en ti. ¿Aceptas?». Miró al cielo donde algunas estrellas conseguían brillar a pesar de la contaminación lumínica de Madrid y sonrió. «Acepto, siempre acepto.
porque había aprendido la lección más grande de todas. No se trata de cuánto tiempo tienes, se trata de lo que haces con él. No se trata de los errores del pasado, se trata de las elecciones del presente. Y no se trata de ser perfecta o extraordinaria, se trata de ser digna. Y ella lo era. Mariana era digna, siempre lo fue. Solo necesitó 52 años para creérselo. La brisa de la noche trajo un frío agradable. Mariana terminó el té, entró en casa y se sentó a la mesa donde traducía. Abrió el ordenador, creó un archivo nuevo y empezó a trabajar en la antología de poesías. Las palabras fluían, del mandarín al español, cargadas de significados, emociones, historias, y mientras traducía, Mariana sonreía, porque había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había imaginado a los 19 años, no era el camino que había planeado, pero era suyo, auténticamente, completamente suyo, y eso era más que suficiente. Era todo.